Bienvenidos a este informe especial. El día de hoy analizaremos el complejo cuadro clínico que presenta Valentina, una estudiante de medicina de 19 años. Valentina reporta un cuadro clínico de fatiga crónica y una marcada intolerancia al ejercicio. También presenta síntomas que se han agudizado con el inicio de su segundo semestre. Clínicamente presenta una pérdida de peso progresiva a pesar de una ingesta calórica adecuada, lo que sugiere un estado de hipercatabolismo. Los paraclínicos son reveladores: anemia persistente, hipoalbuminemia y una alteración mixta del perfil glucémico y lipídico. Estos hallazgos, sumados a antecedentes de autoinmunidad e inflamación sistémica, nos obligan a explorar fallos metabólicos críticos en la homeostasis del nitrógeno y de los carbohidratos. A continuación, nuestros especialistas desglosarán las patologías en estudio como la homocistinuria y la cetoacidosis diabética. Sigan con nosotros para no perderse de nada. Ahora hablaremos sobre la dinámica de flujos metabólicos. Para comprender la homocistinuria debemos observar la vía de transsulfuración de la metionina. En condiciones normales, la metionina se convierte en homocisteína, la cual se condensa con la serina para formar cisteína. En la ruta alterada, en este caso, existe un bloqueo en donde esta total conversión no se realiza, lo que provoca la homocisteína se desvía hacia la sangre y la orina alcanza niveles muy tóxicos. Por otro lado, en la cetoacidosis diabética, la ruta normal de utilización de glucosa mediada por insulina es reemplazada por una lipólisis desenfrenada. Al no haber la señal insulínica, el hígado abandona la glucólisis y activa una ruta de emergencia, la oxidación masiva de ácidos grasos, que al saturar el ciclo de Krebs desvía el exceso de acetil-CoA hacia la producción de cuerpos cetónicos. Siguiendo con la pregunta número 3 del noticiero del día de hoy, seguimos con la enzima o vía comprometida. Empezaremos abordando los dos casos que el noticiero nos trajo para el día de hoy, centrándonos en dianas enzimáticas y regulaciones alostéricas. Cuando hablamos del primer caso, debemos entender que la enzima comprometida es la cisteatonina beta sintasa. Lo que ocurre es que al haber un fallo masivo con su cofactor, que es la vitamina B6 o también llamada piridoxalfosfato, lo que ocurre es que no hay una buena síntesis de la cisteatonina, lo que provoca que haya una acumulación y lleve a daños en el tejido conectivo por la inhibición de la lisil oxidasa. Lo que pasa en esta enfermedad de homocistinuria es que al haber un fallo en la enzima CBS hay una acumulación masiva de homocisteína, lo que provoca que se acumule y viaje a la sangre. Esta es una característica muy común de esta enfermedad, que es la homocistinemia. En estas imágenes ya podemos ver las consecuencias directas de la acumulación de homocisteína, que es tóxica en el cuerpo, más la falta de biosíntesis de colágeno en el cuerpo mismo. En la imagen de la izquierda podemos encontrar a un paciente con osteoporosis severa y deformidades óseas, como la pectus excavatum. Además, en la imagen de la derecha podemos encontrar brazos y manos en garra, que es la aracnodactilia, lo cual, sumado a la laxitud articular y la marcha torpe, son signos muy característicos de esta enfermedad. Ya yendo al caso 2, encontramos que el eje central del problema es la regulación del CPT1, que bioquímicamente hace que la ausencia de la insulina inactive el acetil-CoA carboxilasa, lo que desploma los niveles del malonil-CoA. Sin malonil-CoA, la enzima carnitina palmitoiltransferasa pierde su inhibidor alostérico, permitiendo que haya un flujo masivo e incontrolado de ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial para la cetogénesis. Aquí el problema ocurre en la regulación de la insulina y glucagón, en donde el malonil-CoA se detiene, en donde este es un inhibidor natural del CPT1, hace que quede abierta, entonces los ácidos grasos entran masivamente a la matriz mitocondrial, en donde la beta-oxidación se activa en su velocidad máxima. El cuerpo, al ver esto, al ver que hay un flujo masivo en ciclo de Krebs saturados, oxalacetato, un desvío hacia la gluconeogénesis, el hígado no tiene otra opción bioquímica que condensar ese exceso de acetil-CoA en cuerpos cetónicos. Las consecuencias son sistemáticas y devastadoras. El exceso de homocisteína altera la formación de puentes cruzados en el colágeno, explicando la osteoporosis y los eventos trombóticos precoces. Además, la baja de cisteína reduce la síntesis de glutatión, dejando el cuerpo sin su principal defensa antioxidante. En la cetosis, el impacto bioquímico reside en la pKa de los cuerpos cetónicos. Al disociarse en el plasma, liberan protones que agotan el bicarbonato, causando una acidosis metabólica severa. Este estado hipercatabólico induce una proteólisis muscular masiva para obtener esqueletos carbonados para la gluconeogénesis, lo que explica bioquímicamente la hipoalbuminemia y la pérdida de peso que observamos en el paciente con estrés metabólico crónico. Cerramos nuestro informe con
una interrogante que redefine todo el caso de Valentina. ¿Es posible que su fatiga y riesgo de cetoacidosis sean el resultado de un secuestro molecular de su señalización de insulina por parte de la inflamación crónica? La respuesta es un rotundo sí. La inflamación sistemática activa sinasa de estrés como JNK o IKK-beta, las cuales realizan una fosforilación inhibitoria en residuos de serina del sustrato del receptor de insulina. Al inactivar este sustrato, se bloquea la translocación de los transportadores GLUT4, sumergiendo a las células de Valentina en una inanición celular paradójica. El hígado, al detectar que la glucosa no llegaría, dispara la cetogénesis como medida de supervivencia, demostrando que en la bioquímica de alto nivel, la inmunidad y el metabolismo son una sola entidad indisoluble. Muchísimas gracias por su atención.